Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal familia? Bueno, un placer estar aquí con vosotros un poquito más detrás de estas ondas sonoras. Soy Mónica Porto, sabéis que me encanta hablar sobre los ejes, sobre la información que hay universal para vosotros, para abrir conciencia, para que sepamos gestionar las cosas que nos suceden con la información que nos da el universo. Bueno, este podcast en concreto es una segunda parte del podcast que hice hace bastantes meses sobre la incertidumbre. De hecho, lo he vuelto a subir porque se quedó en lo que sería las píldoras antes de que se unificara, la anterior red que había con Spotify. Y lo he vuelto a subir aparte de este segundo, que sería la segunda parte, para que me echéis un vistazo, porque ahí estamos hablando sobre el eje de la incertidumbre. Yo os recomiendo que antes de escuchar este, que sería una segunda parte, escuchéis el otro, que hablo exactamente sobre el eje de la incertidumbre. Y en este segundo, lo que vamos a hablar es sobre el tránsito en la incertidumbre, que es muy importante porque a raíz de ese primer podcast me he dado cuenta, ¿no?, en la información que necesitamos ampliar, porque una vez que tú vas entendiendo el eje de la incertidumbre y vas entendiendo en qué lugar estás y vas conociéndote más para buscar ese equilibrio, ese eje, pues tienes que ir transitando por este proceso de vivir con la incertidumbre de nuestro día a día. Y vamos a hablar sobre esto para daros más herramientas, para que seáis más conscientes, para que modifiquéis conscientemente aquellas creencias que os hace estar más en uno de los polos del eje y para que volváis otra vez a este equilibrio. Antes que nada, voy a hablar un poquito, pero nada, una migajilla. Ya os digo que os recomiendo que vayáis a ese podcast específico sobre la incertidumbre, sobre el eje. Pero para retomar el hilo y para poder describir este segundo apartado, os voy a recordar lo que hablamos un poquito en ese podcast. En ese podcast estábamos hablando sobre el eje de la incertidumbre y los dos polos que existen. Uno de los polos sería el control total de la realidad y el otro de los polos sería la abstracción de ti mismo, cuando dejas de controlar absolutamente nada, te vences, pero al mismo tiempo te vences tanto que dejas de estar en ti mismo. Al final, cuando vimos los dos polos como en todo eje, nos dimos cuenta de que es lo mismo, es decir, la abstracción y el no control de tu propia realidad o de ti mismo significa un miedo absoluto a enfrentar lo que sería tu realidad. Y el control excesivo o el querer controlar constantemente tu realidad y todo lo que sucede en tu realidad también nos lleva a un miedo sobre la aceptación de tu realidad. Entonces, recordar que los dos polos al final es lo mismo y se trata de que encontremos el camino en el equilibrio. Bueno, ya os digo que ir a ver este podcast, que es muy interesante. Pero bueno, sabiendo de qué partimos, el tránsito, ya iríamos a lo nuevo, el tránsito en esa incertidumbre es lo que nos conlleva a pasar por dos estados muy importantes, que son dos informaciones que nosotros debemos de ser conscientes y que nos aporta este tránsito por la incertidumbre. Un estado, el primero, sería la comprensión de la responsabilidad que nosotros tenemos y la responsabilidad que existe en el entretejimiento del universo. Y dos, sería el trabajo con la paciencia. Bien, estas dos informaciones nos las aporta en la incertidumbre y las vamos a ir pasando cuando transitamos este camino. Y ahora vamos un poco a matizar y a desarrollar esto para que vosotros seáis más conscientes, porque estoy segurísima de que todos estáis pasando o habéis pasado por cualquiera de estos dos estados, ¿no? Solo deciros que no desesperéis,
porque esto es un camino, es decir, la incertidumbre está con nosotros toda la vida. De la misma forma que tenemos certeza al nacer que vamos a morir, y eso está con nosotros toda la vida y de alguna forma lo tenemos aceptado. Pues esto es lo que tenemos que aceptar también. El hacernos amigos de la incertidumbre y el saber manejar nuestros estados cuando van a un polo o a otro para poder estar en equilibrio, pero que la incertidumbre sea una cosa más de nuestra vida, aceptando el regalo que nos da, ¿no? Y quitando todo lo que la mente nos lleva, ¿no? Todo lo que nos conlleva. Bueno, vamos a ver estos dos regalos. Cuando hablo de la comprensión de nuestra responsabilidad, soltando el entretejimiento de lo que el universo nos, es responsable, ¿no? O es su parte, os voy a ampliar esto. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente se nos está una de las informaciones que ya tenemos en esta dimensión es la ley de los espejos, en la cual se nos dice que pues una vez que vamos evolucionando y el abrir conciencia significa que todo lo que el universo nos viene a nosotros nos hace espejo para ir hacia nosotros y trabajar esa parte que se nos refleja en nuestra realidad, pero trabajarla hacia adentro. Bien, esto como todo no hay que radicalizarlo, hay que entenderlo, comprenderlo y incorporarlo, pero sin radicalizarlo. Y ahora os voy a explicar por qué. En nuestra vida nosotros tenemos una responsabilidad, que esa responsabilidad parte de nuestras decisiones, y esto es lo que vamos evolucionando y trabajando día a día. Son nuestras decisiones que sean coherentes con lo que queremos, con lo que deseamos, y a la vez tengan un propósito y una conexión con lo que sintamos. Es decir, es ir hacia nuestro propósito utilizando nuestra mente como herramienta para ir hacia nuestro objetivo, pero sin desconectarnos, ¿no? Siempre conectados, ¿no? Con esa misión, ese objetivo, pero siempre desde nuestro corazón. Bien, en esas acciones eso es nuestra parte de responsabilidad, ¿no? Esta es la parte que nosotros tenemos. Por eso cualquier acción que ocurra, es verdad que debemos de ver cuál es nuestra responsabilidad ahí y qué debemos a lo mejor de trabajar o no, ¿no? Recordar que siempre que hay una acción hay una consecuencia, ¿no? Por lo tanto, en esa consecuencia nosotros podemos observar cuál es nuestro origen, nuestra acción que ha, digámoslo así, catapultado esa consecuencia. Bien, pero hay algo que debemos de tener también muy consciente. Nosotros somos, digámoslo así, un granito de esta gran arena. Somos una partícula de todo este universo. Es decir, no podemos controlarlo todo y no es responsabilidad todo lo que ocurra en nuestra realidad, porque hay una parte que es parte del entretejimiento del universo. Es decir, de la misma forma que nosotros tenemos nuestra propia realidad y vamos evolucionando, estamos viviendo dentro de nuestra propia realidad, es decir, de nuestra propia matriz. Y en esa misma matrix también se relacionan otros seres con sus propias realidades y con su propia evolución. Ellos a su vez están entretejiendo realidades. Mucha de nuestra realidad depende también de las realidades y de las acciones del resto de los seres. Por lo tanto, nosotros no podemos controlarlo todo porque solamente podemos responsabilizarnos de nuestra parte. Y aquí hay una parte de nuestro cerebro, una parte de nuestro ego que quiere una realidad, es decir, que está buscando un fin, que está buscando que la realidad sea de una forma como quiere, ¿no? O sea, nosotros hay una parte nuestra que queremos que sea el futuro o queremos algo que sea como queremos nosotros.
Y ahí es donde tenemos que trabajar nuestro soltar. Es decir, el soltar significa no luchar contra la realidad. Aceptar la realidad tal como es lo que nos ayuda a estar en el momento presente. Ahí es cuando matamos a nuestro ego. Aceptar que nosotros solo tenemos responsabilidad de nuestras acciones, pero que luego hay una parte que es el entretejimiento universal, es decir, el universo está entretejiendo nuestra realidad con el resto de las realidades de cada una de las personas que estén en nuestra Matrix. Por lo tanto, nosotros no podemos tener, digamos, un 100% de seguridad o de querer que nuestro cerebro, nuestro ego, quiera un camino, porque realmente no sabemos cuál es nuestro siguiente paso, sino que ahí debemos de ir en cada paso que vaya ocurriendo, lo que tenga que ocurrir, debemos de aceptar esa realidad y tomar decisiones sobre la realidad que en el momento esté ocurriendo. Es decir, esto lo que nos ayuda es a no entrar en lucha constante con lo que deseamos. Cuando dejamos de estar en lucha constante con lo que deseamos, entonces estamos aceptando nuestra realidad y entramos en una paz, o digámoslo así, poco a poco vamos entrando en un equilibrio, en una paz, porque no nos estresamos. El estrés ocurre cuando intentamos forzar lo que nosotros queremos, luchamos, está lo que nosotros queremos con lo que es real, con lo que es simplemente y llanamente. Y por eso, y ahí estaríamos trabajando también el segundo punto de la paciencia. Transitar la incertidumbre nos hace trabajar con la paciencia y con el soltar. Son los dos grandes regalos que obtenemos si somos capaces de transitar en la incertidumbre y ver toda esta visión, ¿no? Esta cosmovisión, integrarla en nuestro ser. Obtenemos estos dos grandes regalos. Además, fijaos, dejamos, digámoslo así, de depender también de lo que nuestro ego quiere para pasar a liderar nuestra paz, ¿no? Es como liderar en cada momento nuestras decisiones, porque no estamos luchando a expectación de lo que queremos, sino simplemente vamos aceptando la realidad. Es un poquito más estar en el eje, ¿no? Recordar que si nosotros queremos una realidad y la queremos cuando nosotros creemos que debe de ser, ahí intentamos y nos vamos un poco al eje un poco extremo de intentar controlar la realidad. Y ahí es donde ocurre esa sensación de frustración porque no obtenemos las cosas cuando creemos que debemos de obtenerlas, ¿no? Entonces se nos está enseñando a entender que nosotros somos una parte más de este gran universo, ¿no? A tener un poco el sentido del egoísmo, por eso es puerta al ego, ¿no? Porque es como decir al ego, che, que tú eres uno más de todos los seres que hay en el universo y tu realidad entreteje las realidades de otros, igual que las realidades de otros entreteje tu propia realidad. Y nosotros vivimos en una realidad que está unida a la de otros. Por eso las decisiones de los demás, pues evidentemente son parte de nuestra propia realidad, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy simple, para que no nos compliquemos mucho y lo veáis. Nosotros podemos, por ejemplo, querer, dejamos el coche en el taller y nosotros queremos que el coche esté el fin de semana porque hemos reservado pues una casita y nos vamos de fin de semana, etcétera, etcétera. Y nosotros ya tenemos previsto, hemos preguntado al de taller cuánto va a costar, pues eso, nuestra revisión, cuánto tiempo, todo, lo tenemos totalmente calculado para recoger el viernes por la mañana nuestro coche y marcharnos, ¿no? Y nosotros depositamos nuestra confianza y nuestra realidad y nuestro futuro, y es decir, lo tenemos todo totalmente marcado. Y dejamos nuestro coche
Y de repente el jueves nos llaman del taller y nos dice que la pieza que tenía que haber venido no ha venido en el tiempo que tenía que haber venido. Es decir, ha habido un contratiempo y esa pieza tarda más. Por lo tanto, el coche ya no va a estar un viernes y va a estar a la siguiente semana. Y eso nos produce un estrés tremendo, porque nosotros ya habíamos hecho, es decir, habíamos hecho un control total de la realidad. Es decir, nosotros ya queríamos y ya estábamos predefinidos en que la realidad tenía que ser como nosotros queríamos. Y ahí esto es lo que hablamos. Esto es un ejemplo muy pequeño, pero lo podéis amplificar en vuestros ejemplos en vuestro día a día, ¿no? Y veréis cómo funciona de esta forma. Nos estresamos, ya empezamos a discutir con el detalle, pero ¿por qué me habías dicho esto? No sé cuánto, ahora tengo una casa, es decir, ¿no? Estamos echando ahí la responsabilidad a los demás y al final nos generamos un estrés porque la realidad es como es decir, esto ha ocurrido, no depende de nosotros y tenemos que aceptarlo, ¿no? Y bueno, pues dependiendo de ese grado de evolución podemos aceptar eso y simplemente gestionar nuestra realidad para que sea lo mejor posible, o ya estar enfadados todo el fin de semana porque se nos han robado los planes, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ocurre, es decir, nuestra realidad y nuestras acciones, somos responsables de nuestras acciones, pero luego tenemos que soltar lo que tenga que ocurrir y aceptar lo que tiene que ocurrir, porque no podemos controlar nuestra matrix, ¿no? Es decir, nuestra matrix va en función también de las decisiones, acciones del resto de nuestros alrededores. Es decir, no vivimos en el mundo solos, sino que al final vivimos con el resto de las personas, y pensar que todo al 100% depende de nosotros es también muy egoico. No depende todo al 100% de nosotros, porque nosotros vivimos en una matriz y porque hay un entretejimiento de acción, reacción, decisión de cada persona y una cosmovisión tanto personal, individual como global. Y luego porque hay también digamos así, un margen en el que el universo va entretejiendo las situaciones que son mejores para nosotros. Tal vez el universo no quería ponernos ese fin de semana en esa caseta maravillosa porque no era lo que teníamos que vivir. Tal vez estaba preservando esa situación por algo mejor para nosotros, ¿no? Pero con esto, ¿qué os quiero decir? Que nosotros somos responsables de nosotros mismos, pero al mismo tiempo tenemos que soltar lo que va ocurriendo alrededor. Es decir, no podemos controlar las situaciones de cada persona de la misma forma que no podemos forzar al otro lo que tiene que hacer, porque cada persona tiene su vivencia, su realidad, su cosmovisión y su evolución personal, y sobre todo tiene su decisión personal y su responsabilidad. En función de sus acciones van a ir ocurriendo ciertas situaciones y nosotros estamos en ese entretejido. Por lo tanto, nuestra realidad, el cómo tiene que ser las cosas, puede chocar una y otra vez. Si nosotros tenemos ahí esa resistencia a aceptar lo que es la realidad tal como es. Y ahí el segundo gran regalo es esa paciencia. Cuando comprendes esta realidad, valga la redundancia, nosotros obtenemos paciencia, y mucha paciencia, porque ya hemos comprendido y hemos integrado que hay muchas cosas que no dependen de nosotros, ¿vale? Nosotros podemos ir en el camino, podemos accionar, podemos ir con estos objetivos, porque es bueno tener estos objetivos y es bueno tener a nuestra mente trabajando en ese, digamos, por ese objetivo y para ese objetivo, pero debemos de soltar el resultado, ¿no? Y eso es lo que nos hace vivir una y otra vez en nuestra realidad. Y eso no significa que no tengamos ilusión por obtener o apostar por algo, sino que simplemente debemos de ir
viendo lo que va sucediendo en cada momento, ser felices en cada momento y sobre todo ir decidiendo cuando vaya esa realidad transformándose. Aunque tengamos un objetivo y queramos que una cosa sea como tenga que ser, el ir aceptando la realidad en cada momento e ir decidiendo en cada momento lo que va sucediendo nos va a ir dando paz, tranquilidad y equilibrio, y sobre todo nos va a quitar de frustración y de resistencia. Vale, esto es lo que sería el fluir, ¿no? De forma adecuada, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Continuamos y estamos en el eje del equilibrio, de la paz y de la tranquilidad, y sobre todo la toma de conciencia en cada momento desde lo que podemos hacer y con la realidad que nos va situando en cada momento, ¿no? Es hacer lo mejor de ti mismo, de ti misma, con las herramientas que tienes en cada momento y con la realidad que el universo te va poniendo en cada momento. Y bueno, pues esto es lo que yo os quería aportar para que tuvierais una perspectiva diferente y en el tránsito, ¿no? De la incertidumbre, para que pudierais ver los regalos tan maravillosos que nos da este camino, y para que os aportara, ¿no? Aportando un poquito de más cosmovisión y un poquito más de manejar, ¿no? Estas herramientas y de entender cómo nosotros actuamos, cómo actúa nuestra mente, ¿no? Y cómo actúa nuestra consciencia, nuestro subconsciente, y darle más consciencia a esta situación. Así que espero que os haya gustado, que os haya aportado. Ya sabéis, por favor, compartir con cualquier persona esto si veis que está en ese proceso de trabajar la incertidumbre, que seguramente le aportará algo, y darle al OK, seguirme, suscribiros, para que recibáis más cosmovisión, más información para que os aporte en este camino del viaje del héroe. Muchas gracias a todos.